La ley Micaela, donde básicamente todos los estamentos del gobierno, sus funcionarios en totalidad deben capacitarse con perspectiva de género para tener sensibilidad en ese sentido y poder actuar en consecuencia en tiempo y forma. Y a partir de esta resolución del Congreso de la Nación queremos bajar esta ley a Córdoba. ¿Cuáles son las acciones que se van a implementar? ¿Qué es lo que se viene haciendo? ¿Y qué hacer si vos sos víctima de violencia de género? Le hemos invitado a la señora Claudia Martínez del Polo de la Mujer. Gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántas acciones, no, que involucran a distintos organismos y ahora el mismísimo Estado que se pone en acción y en consecuencia, ¿no?, de todo lo que se ha generado en este último tiempo? Sí, yo creo que estamos en un momento histórico, las mujeres y la sociedad en general, que en los últimos 5 años y a partir de, lo más visible fue la movilización de Ni Una Menos, han empezado a moverse un montón de estructuras que de alguna manera seguían protegiendo a todas estas costumbres patriarcales, al poco acceso de las mujeres a la asistencia, a la justicia y a una serie de cosas. Y hoy, en tan poco tiempo estamos viendo un avance muy importante por la fuerza de las mujeres y porque las instituciones debemos dar respuesta. Entonces, hoy vemos que a través de esta legislación también, no solo alcanza con las leyes, sino que esos funcionarios puedan interpretarlas y que puedan aplicarlas. Claro, porque muchas veces, y siempre se pide, hay que denunciar en las instituciones correspondientes. Pues bien, se va a denunciar y nos encontramos con personal que no está capacitado, que muchas veces revictimiza a la víctima. Entonces eso, lejos de acercarnos a la justicia, nos invita, por ejemplo, a utilizar otros medios, como por ejemplo las denuncias mediáticas, las denuncias en redes sociales, donde los canales deberían ser otros. Bueno, las mujeres hacen lo que pueden también, porque lo hacen todo, lo hacen a través de la justicia, de las redes sociales, y creo que hasta hace muy poco la sociedad no estaba preparada para escucharla porque además no se les creía. Y hoy estamos viendo que sí se les cree e incluso está pasando algo en los varones. Yo lo hablaba con algunos varones que están yendo al centro de varones, que es un dispositivo que tiene el Estado para atender a varones también en situación de violencia, ya sea víctima o victimario. Porque, perdón, justamente esos varones están replicando seguramente algún modelo del cual fueron parte, ¿no? Bueno, y hoy se sienten interpelados, y sobre todo los chicos más jóvenes, no quieren ser esos varones, pero ellos no se daban cuenta. Ahora cuando lo ven tan público, dicen, yo no quiero ser así. Y están pidiendo ayuda, están hablando con sus mamás, con sus hermanas, están desafiando a estos padres machistas que les armaron un modelo donde ellos no quieren estar. O sea, ellos quieren tener una propia identidad. Bien. Y esto va a ser un cambio que lo vamos a ver quizás de acá 15 o 20 años, pero estos jóvenes y estos niños de hoy no quieren reproducir eso. Ven a una chica que sufre violencia y dicen, no es el lugar que yo quiero ocupar. Entonces me parece que está bueno que el cambio no es solo para las mujeres, sino también para los varones. Bueno, desde Córdoba, desde la provincia, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo, además de este dispositivo que me acabas de comentar, para trabajar con los varones? ¿Cómo se los capacita? ¿Cómo se enseña a tener esa sensibilidad, ¿no?, y esas herramientas que tienen todas perspectiva de género? Bueno, el Centro Integral de Varones se creó fundamentalmente como una herramienta para asistir a las mujeres en situación de violencia. Y te lo explico, o sea, no es para ayudar al varón a ver cómo zafa de la justicia y a ver qué tratamiento hace, sino porque esa mujer que fue y denunció sabe que si este varón también no cambia de conductas, va a ser muy difícil que cumpla con todas las medidas judiciales. Claro. Porque la justicia, la mujer denuncia, le da una restricción y resulta que no la cumple. Y ahí es cuando ella entra en mayor riesgo. Entonces, el dispositivo está armado para que la mujer vaya al polo de la mujer y para que el varón vaya a ese centro donde se le hace una serie de evaluaciones de riesgo, todas con herramientas científicas, donde se puede determinar qué tipo de perfil tiene este varón, pero también pasa a grupos donde trabaja con otros varones, por supuesto guiados por profesionales, donde revisan su propia violencia, por qué llegaron a determinado punto, qué los ha motivado, cuáles son los
digamos, las ideas que tienen sobre la mujer y sobre el mundo. Y ahí es donde ellos empiezan a interpelar todas esas ideas y de repente, ahora hace 2 años que está este centro, los varones que han continuado con estos espacios se ven conmovidos porque se encuentran en un espejo que no quieren verse. Está bueno esto de romper el modelo Sí. y dejar de repetir lo que han vivido como algo natural. Por otro lado, en las últimas semanas se ha generado una convulsión, muchísimas denuncias, estrictamente en el ámbito del espectáculo, del arte. Posteriormente se trasladó a la política y al sindicalismo. ¿Cómo es ese mundo de la política del cual sos parte hace más de 30 años, Claudia? ¿Ha evolucionado la conciencia, la sensibilidad, la mirada de aquellas cuestiones que parecían naturales y no lo son? Sí, yo creo, a ver, las violencias están atravesadas en todos los ámbitos y cada ámbito tiene su particularidad. Pero yo recuerdo, no sé, hace 20 años atrás, en la época de los 90, también que era otra sociedad. Digamos, nos vayamos corriendo por etapas, entonces vemos que la sociedad de los 80, con la vuelta a la democracia, con mayor participación y con otras preocupaciones. Y los 90 fueron fatales en cuanto a que empezó a aparecer una sociedad de alguna manera tilinga, en el mejor sentido de la expresión. Y ahí, digo, se propició esto de que la mujer mostrarla a través de los medios como objeto, entonces ser usada para obtener otros fines. Yo creo que hoy estamos en un momento donde no es posible determinadas cosas. Vemos que la televisión misma, no sé, de un mes a otro, del mes pasado, hay cosas que vos ya hoy no las podés hacer o mostrar. Entonces, y esto, digo, va atravesando la sociedad y la política fue mirando todo esto. Y digo, la preocupación mayor hoy es cómo más mujeres participan. Claro, y en espacios de decisión, ¿no? Porque totalmente. Si vemos, numéricamente siempre son más los hombres. Sí. Si bien hay cupos, si bien hay marcos regulatorios que exigen la participación de la mujer, yo creo que se está generando un cambio, pero todavía estamos lejos, ¿no? Sí. De esa igualdad. Bueno, hemos tenido una presidenta, por ejemplo. Sí. Hace poco. Diría Rita Segato, ¿no? Que no tiene que ver solo con que lleguen las mujeres, sino con que podamos transformar la política. Porque de eso se trata, no es ocupar el lugar de un varón, sino que podamos impactar y que los varones se sientan transformados también. No estamos en contra de los varones, ni mucho menos. Queremos igualdad, pero que la construyamos juntos. Digo, es una pelea que empezó de las mujeres y ahora vamos a necesitar hacerla con ellos. Claudia, nos vamos a meter ahora de lleno en la información de servicio para aquellas mujeres que son víctimas de violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica. ¿Cuáles son los espacios vigentes en Córdoba para que podamos recurrir? Bueno, tenemos el Polo Integral de la Mujer que está en la calle Entre Ríos, esquina Boulevard Perón, a la vuelta de la terminal de ómnibus. Tenemos un 0800 888-9898 y en el resto de la provincia tenemos polos y oficinas interdisciplinarias en Cruz del Eje, en Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco, en Villa Dolores y además hemos finalizado hace muy poco una diplomatura de acompañantes comunitarios, hemos formado a 1.375 mujeres y varones para que sean acompañantes comunitarios. Claudia, tengo una consulta. Si sos víctima de violencia de género, ¿hay que hacer la denuncia en dónde? ¿En la comisaría cercana, en alguna dependencia judicial? ¿Cuál es el primer paso, además del asesoramiento que existe en estas líneas telefónicas? Mira, ¿qué es lo primero que se hace? El primer paso para cualquier persona que sufre violencia y sobre todo para las mujeres es hablar y compartir. Esto que ha pasado con el caso de Telma, que salió a hablar, ha servido para que muchas mujeres y niñas hablen. Porque mucho tiempo se creyó que esto era del ámbito privado. Y lo tenés que resolver en las 4 puertas de tu casa, pero no es así. Por eso hoy hay una ebullición en este tema. Uno ve las redes sociales, las amigas cuando te juntas te cuentan, tus primas, tus tías, tu mamá, tu abuela. O sea, en realidad la mayoría de las mujeres hemos estado atravesadas por algún tipo de abuso sexual. Y hoy se está hablando, y lo que me llamó más la atención, vino una docente a hacernos una consulta. A mí lo de la
el detalle que dio Telma por ahí me hacía un poco de ruido. Digo, ¿no será demasiado contar esto de cómo fue el acto de la violación? Y viene una maestra y nos cuenta que una niña le dijo, señor, dice, eso que contó esa chica es lo que me hace mi papá. Entonces ahí me di cuenta que está muy bien, que hay que poner en palabras todas estas cosas, porque hay personas que no saben que eso es una violación. Y a partir de que empecemos a hablar, yo creo que también va a haber un montón de varones que se van a cuidar. Digamos, lo que pasó acá es que hubo un pacto de secreto entre la víctima o las mujeres y estos victimarios. Ahora, y el pacto se rompió. Claro, se rompió el pacto. Y cuando decimos hay que hablar, si una niña es abusada por su padre, porque la mayoría de los abusos se dan en el seno intrafamiliar, ¿a quién se le dice si es el padre? ¿Le decimos a la madre? Bueno, ¿Cuál es la instancia a seguir? Ese es el tema, que hay un sistema muchas veces en el propio hogar de protección a ese agresor. Entonces está bueno que en las escuelas, digo, puedan confiar. Siempre una mujer sabe en quién puede confiar, digo, cuando pasan este tipo de cosas. Y la proximidad, digo, de la escuela, de la médica, Bien, de esa persona cercana, de la tía, de la madrina, pero yo creo que hay como una revolución que ni la esperábamos, que es esta de la palabra, que las niñas ya han aprendido que todo lo tienen que hablar. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por venir. Gracias. Reitero la última pregunta, ¿a dónde vamos en primera instancia? ¿A la comisaría más A la cercana, unidad alguna judicial, dependencia judicial? la unidad judicial o a la comisaría más cercana. Y si tienen dudas, consulten. No hay que salir a hacer la denuncia sin protección, sin avisar a otra persona. El momento de la denuncia es el momento de mayor peligro de una mujer. Entonces están todos los dispositivos para que cuando llegue esté protegida. Pero a veces nosotros damos algunos consejos de autoprotección antes de que, bueno, sean notificado de la denuncia. ¿Cuáles, por ejemplo, Claudia? Y bueno, de sacar a los chicos de la casa antes de que llegue esa notificación. Muchas veces el agresor, como no ha logrado hacerle tanto daño a esa mujer o como esa mujer se ha vuelto resistente, lo primero que hace es dañar a los hijos, que es lo que más quiere. Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por todo lo hecho y a seguir capacitando. Ahora con la existencia de la ley de Micaela y seguir con esas acciones que vienen implementando desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Gracias. Gracias.